Ena, hola, Emiliano. Bien, ¿cuáles son las dudas? Sí, ¿qué te pasa con pilas y colas? Las pilas es un tipo abstracto de datos en las cuales las inserciones y eliminaciones se hace por un solo de los extremos, al cual denominamos tope de pila. Con lo cual, de esta manera, este tipo de estructura de datos eh, es una estructura del tipo LIFO. Último en entrar, primero en salir. Para poder implementar este tipo de estructura de datos necesitamos tener un puntero de pila al cual denominamos el tope, con lo cual este puntero de pila va a apuntar al último elemento que hemos agregado y va a ser el primero que vamos a retirar. ¿Cuál era la otra pregunta? Eh, en realidad, cuando hablamos de ventajas o las desventajas, las tenemos que analizar en función de cómo se va a implementar, ya sea estática o dinámicamente. Las implementaciones estáticas tienen un tipo de ventajas y las implementaciones dinámicas tienen otras ventajas. Lo que sí, este tipo de estructura de datos marca una forma de manipular los datos. Y esa forma de manipular los datos está relacionado con esa política de tipo LIFO. De manera tal que yo no puedo manejar esos datos al antojo. Cuando digo yo, estoy hablando del programador, sino que se tiene que respetar esa política tanto de ingreso como de eliminación de datos. De la misma manera, la estructura de datos colas, que es un tipo de datos abstractos, tienes otras políticas en cuanto al agregar y eliminar los datos. Esa política es del tipo FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, cuando los datos merecen ser atendidos bajo este tipo de políticas, ahí marcamos una importante ventaja. No puedo manipular los datos a antojo del programador, sino que están limitados por esa política de manipulación de los datos, tanto en las pilas como en las colas. Sí, esa pregunta estaba relacionada fundamentalmente a que para poder manejar las estructuras encadenadas, yo necesito, primero, manejar a la estructura, a la memoria principal, como conformando nodos. La memoria principal tiene que estar organizada en nodos, en bloques de memoria, en bloques en donde yo puedo identificar un campo de información y un campo puntero. Además de poder estructurar la memoria de esa manera y considerarla como un conjunto de nodos,
tengo que tener o disponer de dos funciones. Una que me permita recuperar un nodo cuando desde el programa principal solicitan agregar un elemento, así como también tener o disponer una función para devolver el nodo cuando desde el programa principal quieren eliminar esa información. Esto me lleva a que la memoria principal es en realidad una lista de nodos disponibles, una lista de nodos disponibles, al cual lo denominamos dispo y que van a ser accedidas a través de esas dos funciones. Dame nodo o set node, depende de qué función se trate. Y después, bueno, analizar ventajas y desventajas del tipo de estructura encadenadas. Otra cuestión, Emiliano. A ver, ¿cómo dice? Claro, el tema del dinamismo es que la estructura de datos no está limitada por un espacio que previamente pronostico, sino en las estructuras estáticas hay un pronóstico de un tamaño que podría tener la estructura en sí. Hay un pronóstico que hago y ese pronóstico lo pongo de manifiesto cuando dimensiono a la estructura. En ese pronóstico que hago del tamaño de la estructura de datos, puedo equivocarme y sobreestimar, quiere decir que voy a reservar espacio de más, pues, o en algunos casos también me puedo equivocar en mi pronóstico y reservar espacio de menos, lo cual me requiere un redimensionamiento de la memoria. Estas situaciones de hacer una predicción en cuanto al tamaño de la estructura, no la tengo en cuenta o no lo hago en el caso de las listas, ¿verdad? O en el caso de las estructuras encadenadas en general, en el caso de las estructuras encadenadas en general. Entonces, eso me lleva a trabajar con una mayor flexibilidad a la hora de manipular este tipo de estructuras. Los nodos, está bien, en realidad, como yo tengo una lista de espacios disponibles, no me lleva a que todos los nodos se encuentren en posiciones contiguas de memoria. Eso podría plantearlo como una desventaja, porque cuando tengo elementos ubicados en posiciones contiguas de memoria, yo puedo trabajar de alguna manera para poder encontrar a través de, y en la unidad 1 lo hemos visto, a través de una fórmula de direccionamiento que me permite encontrar, estando o conociendo una dirección de inicio o una dirección base, el tamaño y jugando con los índices a donde se encuentra el próximo elemento de la lista. O no de la lista, sino de la... En este caso, yo no podría manejar ninguna fórmula de direccionamiento
porque al próximo elemento lo voy a encontrar llevando a cabo un recorrido secuencial. No sé si me entiendes. Sí, las listas circulares, yo tengo que prever en la implementación de las listas circulares que no se generen círculos indefinidos en el recorrido. Entonces tengo está bien, para generar o caer en ciclos infinitos. En realidad yo tenía dos estrategias para poder evitar estos ciclos infinitos. O trabajaba con lo que eran los nodos cabeceras, con los, y explicar bien qué son los nodos cabeceras, qué información tienen, cómo detecto que es un nodo cabecera y todo lo demás. Y, o bien, la otra alternativa era marcar desde donde comienzo a recorrer la lista, marcarlo con identificando que es el primer nodo de la lista, de manera tal que al marcar ese como primer nodo de la lista, después algorítmicamente yo puedo saber cuando vuelvo a ese punto de inicio que ya hemos terminado de recorrer toda la lista. ¿Qué haces, Jeremías? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, especial en un campo de información que no es válido como datos. Claro, en ese campo de información, en algún momento yo les decía, yo voy a manejar lo que es información de la lista como metadatos, si lo podría llamar de alguna manera, de la lista, como la fecha en que he creado la lista, la fecha que hemos actualizado de la lista, la identidad del usuario que ha creado esa lista o quién es el usuario que ha creado la lista. Podría también tener elementos como cuántos nodos tiene la lista, es decir, información que de alguna manera después me permita administrar esa estructura. Jeremías, ¿cuáles eran tus dudas? Profe, yo tenía Sí. una consultita con respecto a la definición formal o definición matemática de los arreglos unidimensionales y n-dimensionales. Yo tengo unas aquí, pero bueno, quería estar 100% seguro. Mostrame. Ahí, ahí. Esa información de cómo se definen formalmente los arreglos, los voy a considerar en el LUMIS. En el LUMIS, si lo has tomado del LUMIS, de esa bibliografía, lo trabaja como un conjunto de elementos, donde conjunto de elementos A sub i j, si es un arreglo bidimensional, donde el índice de la primera dimensión va desde un límite inferior a un límite superior, y el índice de la segunda dimensión también va desde un límite inferior a un límite superior. Cuando tengo arreglos n-dimensionales, será un conjunto de elementos A sub i, j, k, n, puntos suspensivos. Claro. Y donde cada uno de esos índices van desde un límite inferior a un límite superior. Eso es lo importante tener en cuenta, que nosotros, aun cuando en la generalidad de los casos, siempre trabajamos con un límite inferior de los índices en 1
y un límite superior en n, pero no necesariamente con este tipo de definición me lleva a que el índice inicie en 1. Yo podría iniciar en cualquier otro valor. ¿Me hago entender, Jeremías? Bien, sí, sí. Profe, aquí Podría tenía... tomar valores negativos desde menos 4 a 4. Ajá. Podría tomar el valor 0 a n-1. O sea, podría Claro, eso tomar depende, digamos, de cómo implementes. Claro. Desde menos 4 a 4 también sería válido, ¿no? Sí, sí. No sé si es esa la definición que estabas manejando. Yo tenía otra definición. A ver, muéstramela, compartila. Bueno, lo tengo aquí Bueno, impreso compartila. en las unidades. A ver, compartila. Aquí me dice que, por ejemplo, para los arreglos n-dimensionales... ¿No lo puedes compartir? No tengo cámara, profe. Lo tengo impreso, digamos, en un libro aquí. A ver, ¿y no lo puedes? A ver si me fijo si le puedo sacar una foto. Ajá. Poder sacar una Bueno, a ver, foto. de mientras, Y por la no sé mesa. si Emi tiene otra consulta mientras voy haciendo esto. A ver, cuando tenía que marcar las características de la organización directa de archivos. A ver, no estoy entendiendo lo que me quieres preguntar. No estoy entendiendo qué me quieres preguntar aquí. Cuando tenía que marcar las características de la organización directa de archivos. Pero la copié tal cual en el Word. No entiendo qué me quieres preguntar. En un archivo directo existe una relación. En realidad, aquí estamos planteando si existe una relación entre lo que es la clave y la ubicación relativa de ese registro dentro del archivo. De manera tal que para poder encontrar un registro dentro de ese archivo, yo necesito una función que lo llamamos la función de transformación, que justamente me va a convertir el valor de clave en una ubicación o posición relativa del registro dentro del archivo. ¿Estamos? Profe, ahí tengo Sí, la definición. ahí estamos. Sí, esa es, pero bueno, ahí estaríamos antes de esta definición, porque seguramente lo has tomado del Sí. LUMIS, porque así lo trabaja el LUMIS, está lo que es arreglos n-dimensional. Ahí estamos definiendo, fíjate, el arreglo A y los límites inferiores y límites superiores para cada una de las dimensiones. Claro. Es un conjunto de elementos, donde sus índices varían entre un límite inferior y un límite superior. Para cada una de esas dimensiones tengo los correspondientes límites inferiores y superiores. Y aquí está planteado como lo que nosotros denominamos el rango del arreglo. El rango como el producto o la productoria que yo puedo obtener entre la cantidad de elementos que hay en la primera dimensión por la cantidad de elementos que hay en la segunda dimensión y por la cantidad de elementos que hay en la enésima dimensión. Claro, bien, perfecto. Eso llamamos el rango. Lo que pasa es que nosotros tratamos siempre de reducir
y siempre decimos, eso es un arreglo de n por n, es un arreglo de m por n, pero aquí trabajamos con una visión mucho más amplia, porque en el otro planteamiento asumimos que estamos con un límite inferior igual a 1. Y aquí Bien. ampliamos la visión. Bien. Ajá. Sí, es esa función de mapeo o función que me permite encontrar la posición. Es la función que me permite encontrar la posición del elemento dentro de el archivo. Bien, profe, perfecto. Bien, no sé qué más, Jeremías. No, profe, por ahí, cuando usted se refiere, por ejemplo, a cualquier tipo de representación, se refiere, digamos, a hacer la representación gráfica, quizás, del arreglo A ver, unidimensional, bidimensional. por ejemplo, ahora yo puedo plantear una representación estático-dinámica. Eso es Sí, la representación de los estructuras en la memoria principal. claro. En la memoria principal. Pero también, si yo hablo de representación gráfica, yo puedo hablar de representación gráfica de los árboles, y eso podría referirse, por ejemplo, a que los elementos de un árbol n-dimensional yo los puedo expresar, ya sea si considero la teoría general de conjuntos como un conjunto de subconjuntos, Así es. y donde cada uno de esos subconjuntos son subárboles del árbol Claro. principal. Bien. ¿Ah? O bien utilizar la parentización para decir que a partir del nodo raíz yo tengo a su vez un conjunto de subárboles que a su vez están conformados por otros subconjuntos de subárboles y así sucesivamente. Bien. Entonces, por ¿Estamos? ejemplo, si usted nos pide alguna representación, Ahí fíjense bien, porque generalmente les planteo una sí. representación en memoria principal o una representación gráfica de los elementos. Bien. Lo que ¿No? sería, por ejemplo, representación de memoria principal es como usted nos Es dijo, por ejemplo, un árbol. estática y Claro. dinámica. En memoria principal, estática y dinámica o representación gráfica es esto que te estaba Bien, planteando. perfecto. Ahí no sé si Emi también le ha hecho una pregunta por el chat. Pero esto ya lo había contestado, no sé si era eso suficiente. Sí, pero lo del Word es... ¿sí? Aquí es un arreglo unidimensional, como un conjunto de elementos A sub I, donde I es el índice que va desde un límite inferior a un límite superior. El límite inferior es U. No sé qué me quieres preguntar. El problema de desequilibrio de los árboles de búsqueda binaria, eso nos lleva a hablar de los árboles ABL, Sí. árboles balanceados, y a hablar de el balanceo en los árboles. En la representación dinámica y estática de los grafos, yo puedo hablar matrices, en la representación estática puedo hablar de matrices de adyacencias, y en las representaciones dinámicas
listas de adyacencia o multilistas. ¿Ah? Tengo que tener en cuenta qué represento en las listas de adyacencias y qué represento en las multilistas. En las listas de adyacencias, como su nombre lo indica, represento cuáles son los nodos adyacentes de un nodo en particular. En las multilistas represento aristas. Por eso tengo el origen y el destino de cada arista en la representación del nodo. Para fijarte el tema de las multilistas en la representación, fíjate en el LUMIS. Ahí lo tiene a la representación de las multilistas, donde vas a representar arcos. En las listas de adyacencias representas vértices. Arcos representas en las multilistas y para cada arco tienes un origen y un destino. Sobre todo si estamos trabajando con arcos que tienen dirección. Ahí se marca bien la diferencia en el caso de las multilistas. En este caso de las multilistas o en las listas de adyacencias o en las matrices de adyacencia, también tengo que ver si la matriz va a ser binaria o la lista va a ser binaria o voy a tener en cada uno información si la lista es, si el arco es ponderado, ¿ah? Si hay una ponderación que va a representar en ese caso, en esa ponderación, o distancia, o tiempo, o cantidad, no sé. Jeremías. Bien, profe. No, creo que dentro de todo está. Por ejemplo, cuando ahí Emi dice algo de las ventajas y desventajas de la representación dinámica o estática de los grafos. Eso Ajá. sería básicamente las ventajas y las desventajas de las mismas estructuras estáticas De y las dinámicas. matrices de adyacencias, tengo que analizar matrices de adyacencia, porque en definitiva, cuando yo trabajo con matrices de adyacencia, y si se tratan de un grafo que es dirigido, entonces puedo llegar a tener matrices cuasi nulas. ¿Ah? Y ahí tengo algún desperdicio de la memoria. Si estoy trabajando con grafos no dirigidos, la matriz de adyacencia se convierte en una matriz, si es binaria, en una matriz triangular. ¿Ah? Porque va a ser lo mismo triangular superior o triangular inferior. Bien. Bueno, y después tendré que analizar las ventajas y desventajas de cada una de esas representaciones. ¿Cuántos somos? No, el cierre hasta el momento no me acuerdo, no he visto cuántos somos. Y el cierre de la inscripción vence el jueves. Entonces, el jueves, hasta el miércoles, mañana, última hora, ahí recién voy a tener una idea de cuánta gente va a ser. Pero ya les iría adelantando que, y para que ustedes los vayan compartiendo, que el examen, a lo mejor estamos empezando 8:30. ¿Ah? Bien, eso también le quería consultar el horario. A las 8 Sí, de la mañana, lo entonces más estamos allá. temprano posible vamos a tratar de empezar. Bien. Porque tengo examen de todas las materias. Y Sistemas profe, operativos, estructuras de datos, sistemas operativos 1 y 2. claro, en el tema de justo el sistema operativo 1 es en el mismo horario, así le comunico a mis Todos en el mismo compañeros. horario, Bien, todos en el mismo horario. Todos deberíamos estar bien, temprano. ¿Ah? perfecto. De todas maneras, cuando me cierre el acta, ahí yo les voy a mandar un mensaje organizándonos. Ya voy a consultar también, voy a ver con el ingeniero Carabajal
el tema de disponibilidad y actividades de él. Y bueno, ahí vamos a organizar bien el examen. En este momento yo no puedo decir si va a ser oral, va a ser escrito. También hay distintas realidades. Hay gente que rinde estructuras de datos y tiene que rendir práctica. Hay gente que rinde sistemas operativos y tiene que rendir práctica. O sea, yo tengo que tener toda esa información y recién poder decidir cómo voy a organizar el examen. De todas maneras, un examen oral, escrito, ustedes más o menos ya conocen el mecanismo que utilizo para las correcciones, para los exámenes. Y bueno, en algún momento cuando yo hago las evaluaciones, y sobre todo ya sea en exámenes orales o escritos, se requiere tener ciertas precisiones en las respuestas. ¿Mm? Bien, profe. Entonces quedamos en que, bueno, usted nos tiene que mandar un mail, entonces, Sí, para saber definir bien. para saber, yo cuando ya cierre el acta y el acta yo ya lo voy a tener disponible el jueves por la mañana, porque Bien. hasta el miércoles a las 0 horas ustedes se pueden inscribir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un examen siempre se aprueba con un 80%, digamos. Ya sea oral o escrito, es el 80% el que estamos requiriendo para su aprobación. ¿Mm? Quizás en la parte en regularización, muchas veces dejamos de pasar situaciones o dejamos pasar cuestiones porque consideramos que justamente todas esas cuestiones que hemos dejado pasar y que hemos sido benévolos de alguna manera cuando hemos otorgado las regularidades, las vamos a considerar ya en los exámenes finales. Bien, profe. De mi parte, yo al menos no tengo más consultas. No sé si Emi tiene más. Lo importante es que la preparación lo hagamos desde las bibliografías, que utilicemos las bibliografías como elemento o como base para poder incorporar los conocimientos y no desde las presentaciones, ¿no? Porque las presentaciones son herramientas didácticas que yo he preparado y en eso me servía para organizar la clase, pero no significa que ahí estaría expresado todo el conocimiento de alguna manera. Muchas cosas yo las he ido presentando a medida que iba explicando o que les iba compartiendo los contenidos. ¿Ah? Y otras las ha presentado el profesor en la práctica también. ¿Ah? Bien, no sé qué más. Yo de mi parte, no, profe. Bueno, bien Jeremías, bien Emiliano. Bueno, hagamos una pausa en este momento y después de las 7 volvemos. ¿Les parece? ¿Para seguir con la clase de consulta, profe? No, para seguir individualmente. Yo por eso les he puesto la consulta ahora, porque después ya tengo otra actividad y mañana ya era muy sobre la hora y quería que ustedes también dispongan un tiempo para madurar todo esto que hemos charlado. Sí, profe, no hay drama. Nosotros sí nos pegamos un descansito hasta las 6 al menos. 6, 7, esperemos que todo salga bien. Y bueno, y ustedes también, el último esfuerzo que hacemos ya para completar el año. Realmente un gusto de haberlos tenido, de haber participado con ustedes en este año. Tranqui, ustedes saben que los exámenes no son más de lo que yo he planteado, de lo que yo he propuesto en cada una de las clases.
¿ah? Entonces, todos los exámenes o todas las cuestiones que yo les hago son cuestiones que lo hemos visto en clase. No vengo con alguna otra pregunta, nada inquiciosa, nada, sino, a ver, Emiliano, si bien las exigencias del porcentaje es porque, como te decía, estamos en una instancia final. Yo quizás durante la cursada con el profesor hemos sido, bueno, dejemos pasar, la cuestión es que puedan regularizar y avanzar, pero esta es la última instancia, ¿sí? Pensemos que todo va a salir bien, estemos tranquilos en eso, afianzamos nuestros conocimientos y como les decía, no tengamos miedo porque es la cuestión, es estar tranquilo para poder tener cabeza al momento de pensar y poder dar respuesta a cada una de las cuestiones. Bien, profe. No quiero ser, las preguntas, vuelvo a repetir, no son inquisiosas, sino son preguntas que creo que las deben conocer en su formación. ¿Sí, Emiliano? A no asustarse. Hay para ser ayudante de cátedra. Bueno, para ser ayudante de cátedra, Emiliano, sería un gusto que nos acompañe. Va a depender del resultado de los exámenes con que apruebes. Así que vamos a prepararnos, así nos puedas acompañar en el equipo cátedra. Estoy buscando ayudantes calificados y que realmente nos vayan acompañando en la formación de los compañeros. ¿Sí, Emiliano? Te esperamos con gusto. Dale, si tenemos mucho trabajo, entonces sí vamos a necesitar el apoyo de todos. Lo mismo Jeremías. Así que, bien, sin más de mi parte, bueno, éxito. Entonces, y nos estamos viendo el viernes. El viernes. Viernes Con toda por la suerte, mañana. Con toda suerte, esperemos que lleguemos bien, tranquilos, confiados en lo que ustedes saben, que vamos a seguir adelante. ¿Estamos? Bien, profe. Muchas gracias por la clase de Confiados en lo consulta. que ustedes saben, confiados, con precisión. ¿Ah? Bien, profe. Perfecto. Bueno, besitos. Bueno, Nos profe, vemos esperamos su mail entonces. Confirmación. Esperarnos el mail porque ahí voy a saber todo, quién se ha inscrito, quién se borró, quién está, quién se ha asustado, quién no se ha asustado. Bien, profe. Perfecto. Chao. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.